Bueno, hola a todos y a todas. La verdad que cuando a uno le invitan a presentar un libro, es un poco como ese cuento de Cortázar sobre el reloj, que te regalan algo que en realidad después te condena de alguna manera, porque uno está obligado a decir que le gustó el libro. Por un lado, entonces son sensaciones encontradas, porque uno tiene el honor de ser invitado a presentar un libro, que es realmente un honor, no pienso, bueno, valoran lo que uno pueda llegar a decir sobre el libro, y por el otro lado siente esa obligación de decir el libro es bueno. Por suerte el libro es bueno, entonces no voy a tener que mentir, todo lo que diga es lo que realmente me pasó cuando lo leí. Es difícil el género, presentación de libro, es difícil presentar un libro, uno no sabe bien qué decir porque hay gente que lo leyó en el auditorio, digamos, gente que lo leyó, gente que no lo leyó, resumirlo no tiene demasiado sentido. Lo que pensé es empezar por leer un textito, que es un textito que por ahí Mariano recuerda, estoy seguro que Mariano va a recordar, que dice lo siguiente, es un texto de una página, escrito por Mariano. Dice, cuesta escribir, empieza mal, en el sentido de que les va a parecer triste al comienzo porque está escrito en ocasión de un evento que fue muy triste para nosotros personalmente y para la divulgación argentina en general, pero me interesa hacia dónde va ese texto. El texto dice, cuesta escribir desde el dolor profundo y desde el desconcierto que produce el vacío. Leonardo se fue y parece mentira. Se fue el maestro, el amigo y el guía. Se fue quien nos enseñó durante tantos años que la ciencia puede y debe ser contada. Bien contada, porque vale la pena. Y porque la ciencia y sus extraordinarios frutos son patrimonio de la humanidad toda. Algo a compartir. Algo que debe ser fomentado con genuino entusiasmo. Porque aquello que no se reproduce, aquello que no se estimula, declina e inexorablemente, tarde o temprano, desaparece. Leonardo decía que la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios. Y a lo largo de décadas, en sus libros, artículos, conferencias o simplemente en sus charlas de café, nos demostró con hechos, con historia y con un talento narrativo pocas veces visto, que la ciencia transforma y mejora al hombre y las sociedades, que la ciencia es profundamente beneficiosa, movilizadora, atrapante y divertida, y además que es el poderoso viento que ha ido disipando poco a poco las pesadas brumas del pensamiento mágico, las supersticiones y todas esas calamidades que tanto daño nos han hecho a lo largo de siglos y milenios. Él sabía todo eso, bien que lo sabía. Era un científico como pocos ha habido. Más que eso, Leonardo Moledo fue el más grande divulgador de ciencia que tuvo nuestro país. Que nadie tenga dudas de eso. Marcó un nuevo estilo, una ruptura y una apertura plena en el reparto de los saberes. Hizo verdadera divulgación científica. Libros, artículos, conferencias y charlas que daba gusto leer y escuchar. Y no simulacros de divulgación científica. Cosas que de tan cerradas, aburridas, mal escritas y peor contadas, nadie lee ni nadie escucha y por eso no sirven para nada. Leonardo pateó el tablero. Fue vehemente, irreverente y simpáticamente excéntrico y desprolijo. Y por momentos oscuro, duro y hasta difícil en el trato. Pero fue tan brillante, tan sabio, tan ingenioso y tan travieso que desde la perspectiva que solo nos dan los años, siempre terminó por imponerse su enorme estatura intelectual. Y tanto más importante que todo lo anterior, Leonardo fue una persona generosa que nos enseñó, nos motivó y nos abrió caminos. Podría contar tantísimas cosas de mis más de 20 años de trabajo a su lado, pero hay dos verdaderamente fundamentales. Un buen día, a mediados del año 2000, me dijo que que Leonardo iba a ser el próximo director del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, y me pidió que lo acompañara. Confió en mí y en mi debilidad por la astronomía, y tanto o más por su divulgación. Y así me dio el mejor de los trabajos que yo podría soñar: contar la ciencia del universo desde esa tribuna maravillosa. Ponerla en juego, desparramarla, social y masivamente. Y claro, lo otro que no puedo dejar de mencionar es este lugar,
Futuro, en el que salió la nota. Un querido barco en el que desde hace más de 17 años vengo navegando las aguas de la divulgación científica. Aquí empecé, aquí aprendí y aquí sigo, a bordo y sin querer bajarme, junto a mis grandes compañeros, prestigiosos colegas que a lo largo de todo este tiempo se fueron sumando a estas páginas tan queridas. Futuro fue y sigue siendo el buque insignia de nuestro gran capitán. Nosotros, su tripulación, nunca lo olvidaremos y mantendremos el rumbo trazado desde el comienzo. Sabemos que vamos por buen camino. Leonardo nos dejó su brújula. Este es el texto que Mariano escribió cuando Leonardo Moledo, que era el editor del suplemento Futuro, que no sé si lo conocerán, pero era el suplemento de ciencia de página 12, murió. Fue realmente un suplemento único. Me parece que Mariano reconocía ese carácter único del suplemento, y lo que me gusta de este texto todavía es que uno puede leer este texto y darse cuenta de que de algún modo ese libro que está ahí, y que de hecho es mío personal, es mi libro personal que está expuesto, es el libro que se escribió con esa brújula que dejó Leonardo. Y no es menor, porque es una brújula bastante atípica para el mundo de la divulgación. Quiero decir, Leonardo fue una de las cosas que Leonardo nos enseñó, y nos enseñó, digo, tanto a Mariano como a mí, porque los dos compartimos ese espacio y los dos nos formamos como divulgadores con Leonardo, es la imbricación que tiene la ciencia con la historia. La ciencia con la historia y la ciencia con las historias. Sin duda, una de las cosas que aprendimos es que, y esto lo decía Mariano, es que la ciencia, que para contar la ciencia uno tiene que contar historias, uno tiene que narrar. Y me parece que esto es algo que Mariano hace excelentemente bien en este libro. Mariano cuenta la ciencia, pero la cuenta a través de historias. Y son historias que en sí mismas son relatos apasionantes, ¿no? O sea, pienso en algunos de los textos, no sé, ¿cuántos de acá ya tienen el libro? Lo pregunto para saber para qué auditorio hablo, más o menos. Bien. Bueno, el libro está articulado en torno, son todas historias, son unas 17, 18 historias más o menos. Todas tienen como eje central la articulación entre lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra. Preparando la exposición yo pensaba, es una especie de libro contraastrológico, en el sentido que es un libro que, además de que por momentos tiene pasajes que explican por qué la astrología no funciona, digamos, pero además de eso es un libro que muestra que efectivamente lo que ocurre en los cielos tiene incidencia en lo que ocurre en la tierra. No de la manera tosca y sonsa en que la piensa la astrología, sino de una manera mucho más profunda, ¿no? Cuando uno lee estos artículos, lo que se va armando es una historia de esa relación entre lo que ocurre en la tierra y lo que ocurre en el cielo. Pienso en un par de capítulos que a mí me parecieron geniales, además historias que yo no conocía. Por ejemplo, la historia de cómo los esclavos del sur se escapaban, lograban escaparse antes de la guerra civil y durante la guerra civil al norte gracias a canciones que les daban información de cómo orientarse con los cielos, por ejemplo, mirando el cielo. O pienso en la historia de cómo Colón zafó de ser asesinado por conocer. Y estas dos historias para mí juntas hacen algo que es interesante, que es mostrar la ciencia como una herramienta de libertad, ¿no? O sea, mostrar el conocimiento como una herramienta que puede servir para la libertad. En el caso de los esclavos es muy material, claro, muy evidente, y el caso de Colón también, y me parece que es una manera en que tenemos que empezar a pensar la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia como una herramienta de libertad.
En este sentido, una de las cosas que me parecen también especialmente interesantes del libro es que no se piensa la ciencia como un espacio autónomo y separado completamente de lo social, sino todo lo contrario. La ciencia se considera parte de lo social y sobre todo la imagen que se desprende es la de la ciencia como parte de la cultura. Y eso me parece que es vital, o sea, es vital de acá en adelante, es vital que empecemos a entender que la ciencia no es patrimonio exclusivo de los científicos, que la ciencia esto es algo que decía Leonardo, que vos rescatás, la ciencia es pública por definición. Si no hay publicidad, no hay ciencia. Si no hay publicidad, no en el sentido publicidad en Nestlé, ¿no? Si la ciencia no adquiere un carácter público, pierde buena parte de su esencia. Y me parece que esto está muy claro también en el libro. Me parece, insisto, un libro excelente, un libro que continúa una tradición muy luminosa y bastante atípica en el país, que es la tradición, esa senda, ese sendero que nos marcó Leonardo. Una cosa más que me parece interesante, que no está dicha explícitamente, pero sí se desprende de la lectura, es la idea de la ciencia como un proceso, ¿no? Uno lee el libro y entiende que es muy habitual en el periodismo científico normal, en el periodismo científico de grandes medios, ver a la ciencia como una gestadora, una creadora de grandes resultados. La ciencia es siempre un gran resultado que resuelve algo de manera un poco milagrosa. Cuando uno hace divulgación, me parece que uno de los grandes desafíos es mostrar no solo los conocimientos a los que ya hemos llegado, sino el tránsito, ¿no? Ese camino, ese proceso que es en realidad lo que constituye a la ciencia, el camino, ¿no? Y eso es algo que Mariano en este libro también logra muy bien. Cada capítulo es un camino y en general son caminos que son realmente largos en términos no de la extensión de los capítulos, que son cortos, sino en términos de la historia de la humanidad. Son acertijos que empezaron hace 2000 años y se resolvieron anteayer. Pienso en el caso del planetario de Hiparco, el mapa celeste de Hiparco, o incluso incógnitas cuestiones de sabiduría popular que se sabía pero no se sabía el mecanismo y la ciencia lo resuelve hace 2 días, hace 3 días. Mariano cita papers muy recientes para justificar lo que dice. En cuanto al contenido, creo que yo no diría mucho más, seguramente el doctor tendrá más cosas para decir. También hay que decir de este libro, porque es un rasgo ineludible cuando uno habla de esto, que es la edición. Es una edición fabulosa. Agarren el libro, mírenlo, tiene fotos sacadas por Mariano excelentes. Para mí es un puntapié inicial de un proyecto editorial que evidentemente tiene futuro. Si no lo tiene, será por coyunturas que trascienden a la capacidad editora de la editora, porque el libro se ve precioso, no se le encuentran errores, las fotos son excelentes, así que lo único que diría es que, para cerrar, es que es un libro imprescindible, y es un libro imprescindible porque en momentos en que la ciencia es atacada, es cuando más necesitamos comunicación de la ciencia. En momentos en que se habla del CONICET como el ñoquicet, por ejemplo. Yo pertenezco al CONICET, yo soy becario del CONICET, y eso ha circulado mucho. Digamos, en momentos en que el discurso público tiende a menospreciar lo científico, tiende a menospreciar el conocimiento básico, porque la ciencia es conocimiento básico. En esos momentos se vuelve tanto más imprescindible la divulgación, porque lo que uno necesita es realmente que
más gente entienda qué es lo que hacen los científicos. Y eso es lo que trata de hacer Mariano, eso es lo que hace en este libro sin dudas. Lo felicito por eso. Y bueno, nada, te agradecemos este aporte. Bueno, Nicolás dijo gran parte de las cosas que yo tenía pensado decir, así que ser el segundo tiene ciertas desventajas. Pero, para salvar esta situación, voy a recurrir a algo que me dijo Mariano al invitarme a esta reunión, y fue hablar de lo que quieras. Así que me pareció que podía ser interesante, no tanto hablar del libro de Mariano, que evidentemente va a aparecer en esto que les voy a contar, sino hablar sobre el contexto, ¿no?, en que Mariano elabora su libro. Escribir un prólogo es un compromiso, realmente le agradezco que me haya dado la oportunidad de hacerlo, pero este no ha sido un compromiso dificultoso, porque el libro se lee muy fácilmente, es un libro escrito con mucha elegancia, y además, como decía un viejo profesor mío, el libro fluye, ¿verdad? Yo no podría contar cuál es mi interpretación de lo que Mariano ha escrito, porque la relación entre lo que está escrito y el lector es única. Produce efectos completamente distintos que depende de la persona que lo lee, ¿no es cierto? Yo diría que no solamente los chocolates producen endorfinas, ¿no?, esto que buscamos, el placer. Un libro bien escrito también las produce, ¿verdad? Entonces, permítanme compartir con ustedes una pequeña historia personal, que en definitiva tiene relación con el libro. En 1980 me tocó trabajar en el Observatorio Nacional de Estados Unidos, en Tucson, en Arizona. Y eso era trabajar con las primeras generaciones de computadoras. Las computadoras de esas épocas eran bastante malas. Malas con uno, quiero decir, ¿no? Porque si las cosas no salía, salía un cartel que decía, mire, si esta no funcionó, la culpa es suya. Yo hago todo bien. Vaya y fíjese qué es lo que usted hizo mal. Así que eso producía un enorme estrés. Un colega mío norteamericano decía, saliendo tarde del observatorio, la única manera de solucionar ese estrés es haciéndose una lobotomía, o la otra alternativa es ver un partido de béisbol. Así que ese día llegué a mi casa, más o menos con esas ideas, y prendí la televisión. ¿Y qué había en la televisión? Una serie de ¿qué? De astronomía. Y dije, bueno, otra vez más alguien nos va a contar que Júpiter es redondo, que tiene 240 lunas, etc. Y la televisión quedó prendida ahí en el fondo, en el background, digamos. Y a los pocos minutos me atrapó. Me senté, dije, esto no me lo esperaba, nunca había escuchado algo con este planteo, y ustedes ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? El que hablaba era Carl Sagan en el primer capítulo de su serie Cosmos, ¿verdad? Y dije, bueno, esto me gusta a mí, vamos a ver qué efecto pudo haber causado en la gente, en el público en general. Y el efecto fue tremendo. Yo diría que al mes y medio, uno iba al supermercado y escuchaba a los repositores imitar el estilo de hablar que tenía Carl Sagan. Él decía, billions of stars, billions of oaks, decía, y así. Pero no solo eso, ¿no?, porque un poco más adelante apareció en el show de Johnny Carson. Johnny Carson era un maestro de la frivolidad, dicho con admiración casi, no con algo peyorativo, un maestro del show, y tenía reglas muy claras en su programa. Yo soy el conductor, dominante, usted es mi entrevistador, voy a hablar de lo que yo quiera. Así cuando lo vi a Sagan la primera vez sentado en eso, veremos qué sale de este experimento. Y lo que salió fue exactamente lo contrario. Carson se cayó la boca y Sagan habló durante largos minutos, sin que se escuchara la voz del conductor. Lo cual significaba que no solo el conductor lo escuchaba, todo el auditorio también. 4 veces lo invita Carson durante 1980 a su show nocturno. No contento con eso, también fue la tapa de Time. Yo no conocía astrónomos en la etapa de Time. De manera que yo soy profundamente saganiano, porque la filosofía de Don Carl
era contar las cosas que ocurren en el cielo con los pies en la tierra. No como el cielo imponiéndose sobre todos nosotros, sino como el cielo esperando que le hagamos preguntas. El cielo esperando preguntas que si las hacemos bien, nos va a contestar, y eso va a tener impacto sobre nuestra vida. Entonces, lo que yo encuentro en el libro de Mariano es que tiene una profunda raíz saganiana, ¿no? Esto de contar el cielo desde la tierra y planteado desde nuestros problemas humanos. Así que yo diría que una clave en el título Crónicas del cielo y de la tierra es esa I, ¿no? Porque es una I inclusiva, ninguna duda. Ustedes habrán visto que hay academias de artes y ciencias, hay ciencias naturales y exactas, y siempre me he preguntado ese I del medio, ¿qué significa? ¿Es algo que junta las cosas o es algo que nos está diciendo que son dos cosas completamente distintas? Por ejemplo, las academias de artes y ciencias, ¿qué pueden tener las artes que ver con las ciencias? En general, la gente tiende a ubicar al artista como un individuo que sufre mucho en su proceso creativo y al científico como alguien que vive una vida más bien pasteurizada, ¿verdad? Se levanta a la mañana, vuelve a solucionar algunas ecuaciones, vuelve a su casa y nada por el estilo. Todas las tareas creativas tienen una dosis de sufrimiento, ¿verdad? Y si uno no lo sufre, probablemente debiera dedicarse a otra cosa, que no es la ciencia. Tanto el libro de Sagan como el de Mariano, si uno deja el aspecto humano, que es tan atractivo para el lector, tiene que ver con tres variables fundamentales de nuestro universo. ¿De qué está hecho nuestro universo? Materia, tiempo y espacio, ¿verdad? Y estoy seguro que lo que ustedes piensan en este momento, ahora vamos a hablar de quién, de la relatividad. Y no les voy a hablar de la relatividad, les voy a hablar de nuestros genes, porque ningún ser humano o un ser inteligente puede tener una mala relación con el espacio y el tiempo. De hecho, cuando tenemos crisis médicas, lo primero que el médico hace es está ubicado en el tiempo y en el espacio. Y si uno no está bien ubicado en el tiempo y en el espacio, la tercera en discordia, que es la materia, se cobra una víctima, ¿verdad? A ver, nuestros antepasados arbóreos que saltaban de una rama a la otra tenían que calcular en qué momento, cuánto demoraría su vuelo para que al llegar a la otra rama que se movía con el viento estuviera allí. Esto es un manejo impecable del tiempo y del espacio. Y si esa operación fallaba, la materia, a través de la fuerza de gravedad, le recordaría que 20 metros más abajo está el suelo y que eso duele. O peor, cuando uno sube una escalera, estamos constantemente solucionando esta trilogía, materia, espacio, tiempo, y cómo me relaciono. El Homo sapiens tiene 300.000 años sobre la Tierra, o sea, es 46.000 veces más joven que el universo, según creemos, así que somos recién llegados a esta historia. Y a mí me gusta decir, bueno, supongamos que hacemos un mapa de la historia de los seres humanos y usamos una regla de 1 metro, ¿no? 1000 milímetros. Cada milímetro son 300 años en esa regla. Durante 998,5 milímetros de nuestra existencia sobre este planeta, nuestra relación con la naturaleza ha sido prueba y error. Como muchas de las historias que relata Mariano, de qué manera un individuo se acerca a un problema, ¿verdad? Prueba y error, prueba y error. A ver, tengo que subirme a sacar algo de allá arriba, me subo un banquito, el banquito se rompe, hago uno más grande. Hago una catedral alta, porque todo el mundo se maraville, la hago más alta, pero en un momento se empiezan a caer matando a los feligreses, lo cual no es bueno. Pero hoy día no es necesario pasar por esas penurias, porque hemos descubierto hace 1,5 metros de nuestra historia que en el universo hay leyes. Las cosas no ocurren de una manera absolutamente caótica, ¿verdad? En particular, hay que ir hasta el siglo XVII, porque ahí ocurre dos hechos disjuntos, pero que tienen una gran influencia entre sí. Galileo apunta el telescopio al cielo y Johannes Kepler enuncia sus 3 leyes.
y en particular la tercera ley. La tercera ley de Kepler es la primera que vincula delante de nuestros ojos, de una manera matemática, la materia, el espacio y el tiempo. No es la relatividad. Porque cuando uno habla del tamaño de las órbitas de los planetas, eso es espacio. Cuando uno habla del periodo de revolución, eso es el tiempo. Y ahí hay una constante muy misteriosa que no sabemos qué es, que 50 años después Newton nos dice, es la masa. Nada menos. Y ahí cambia nuestra vida, ¿no? Desde el momento en que nuestra vinculación con la naturaleza es una mezcla de cosas empíricas y leyes. La astronomía tiene una relación genética, digamos, ancestral con la matemática, ¿no? Es la primera relación entre dos ciencias que tienen cosas distintas pero que se juntan y lo hacen con gran éxito, 300 años antes de Cristo hubo un astrónomo griego, Aristarco de Samos, que fue capaz de calcular la distancia de la Luna y la distancia del Sol con la geometría que a mí me enseñaron cuando estuve en quinto grado, ¿verdad? Y puso el Sol en el centro. Es una cosa realmente de un impacto inconcebible. Pero no fuimos por el camino de Aristarco, porque faltaba una pata. Y esa pata tardó nada más ni nada menos que 19 siglos en llegar. Y esta tercera pata es la física. Entonces la teología, matemática, física, matemática, física y astronomía es tremendamente poderosa, con un agregado más, que es esto que llamamos tecnología, ¿verdad? Tecnología. La tecnología y la ciencia básica, y esto tiene relación con lo que dijo Nicolás, tienen una relación simbiótica. La ciencia pura, básica, le pide a la tecnología instrumentos, y la tecnología responde con instrumentos cada vez más precisos, cada vez más ambiciosos, y el científico, pero ahora puedo ir más lejos. Esta idea de que uno puede agarrar la ciencia básica y tirarla y veamos las cosas útiles, la tecnología, es una idea muy mal planteada. Pero, a pesar de todos los éxitos que tenemos en nuestra descripción del universo, lo único que hemos hecho hasta ahora es describirlo. Las leyes describen el universo, pero no comprendemos cuál es el origen de esas leyes, ¿no? Así que probablemente el próximo salto cuántico de nuestra especie sea pasar de describir el universo a comprenderlo. Y si eso ocurre, cosa que no sabemos si alguna vez va a ocurrir, el futuro de nuestra especie puede llegar a ser otro. Cuando hablamos de la supervivencia del ser humano y todos los problemas que nos agobian, es probable que la ciencia tenga algo que decir en ese sentido. El estreno del libro de Mariano tiene lugar 50 años después del estreno de una película que vi en el año, 50 años, 2001, Odisea del Espacio. ¿Quién no ha visto esta cosa, no? Es una película de culto, seguro que muchos de ustedes están acá porque han visto esa película o la tienen dentro de su acervo astronómico. Y hay una imagen muy, muy interesante en esa película, cuando los primates se acercan al monolito que está ahí. Al principio lo hacen con pánico, ¿no? Muy asustados, y después resulta que era un monolito sabiondo, ¿no? Sabía de todo, le transmite el conocimiento, y ahí empieza nuestra historia. Y en la siguiente escena, los primates no están tan asustados, sino que van y lo acarician, como digo. Entonces la pregunta que tengo para ustedes es si en su casa tienen un monolito como el de 2001. No, nadie tiene un monolito. Bueno, yo caminaba el otro día por el centro y en una vidriera vi un monolito como el 2001, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Y se lo muestro. Miren, acá está. ¿Se parece o no se parece? Es igualito. Yo creo que lo compré porque dije, este es el monolito. Y si ustedes no creen que aquí hay conocimiento, los invito a que tomen el subte A las 9 de la mañana. Y hay un montón de primates acariciando el monolito, del cual surge todo este... ¿Y qué hay acá adentro? Acá hay cuántica, hay relatividad, hay astronomía, hay un montón de conocimiento, ¿no? La gente ve esto como algo que en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Y de vuelta vuelvo sobre lo que ha escrito Mariano y lo que dijo Nicolás.
¿Qué habrá querido decir Kubrick con su monolito? No, esa no decía esto. No sé. Hace un par de años hubo la conmemoración en Estados Unidos de otra película, Volver al Futuro, ¿no? Película muy divertida, realmente. Y entonces todo ocurría en un teatro donde había un presentador de la ceremonia y esperaban la llegada de los dos personajes, ¿no? El profesor Emmett, creo que era, y Marty McFly. Entonces había una gran expectativa y efectivamente ellos llegan en su viaje del tiempo al escenario y este señor le explica todas las cosas que han ocurrido en estos años y el profesor Emmett está realmente impactado. Entonces el diálogo es algo así como: mira Martin, esto es una supercomputadora que se puede usar para resolver problemas en tiempo real. Martin no sabía de qué le estaba hablando. Pues lo mira el conductor y el conductor dice: ah, sí, pero yo lo uso para mandar caritas felices. Puede parecer un comentario risueño, pero en realidad detrás de eso probablemente hay una crítica también. Miren que estas cosas que parecen tan bonitas desde afuera tienen un alma mucho más trascendente, ¿no? Entonces, como para ir redondeando la idea, vivimos en un universo bizarro, realmente bizarro, así como usan los sajones la palabra, no en el castellano. Ocurren muchas cosas que no entendemos, pero si llegamos a entenderlas puede ocurrir lo que dije recién, ¿no es cierto? En todo este panorama, el sistema educativo argentino considera que esto de lo que estoy hablando no tiene ningún valor para la formación de un ciudadano. No tiene valor que un ciudadano conozca, que una persona conozca, aún con las limitaciones y nuestra ignorancia, de qué manera vemos el universo, de qué manera podemos convivir con él y sacar provecho. Los invito a que vean los programas de estudio, y eso no está ahí, ¿no? Entonces uno va a la escuela y los chicos aprenden sobre el PBI de Singapur y no sé, cosas más. Mucha espuma en la educación y poca bola, ¿no? Nos entretenemos por eso tan bonito y nos vemos que atrás hay algo que tiene una fuerza inusitada. Y termino con esto, diciendo que el libro de Mariano es un aporte a enseñar, a mostrarle a la gente que hay algo más ahí atrás. Y la gente responde de una manera positiva. Basta ver los cursos en el planetario, la gente agota la inscripción en 45 minutos cuando se recoge. Los programas de televisión, simplemente ustedes pongan un telescopio en el parque y de repente hay una multitud alrededor. Y sin embargo, de vuelta, con todo esto que les he contado, no hay un solo lugar en el plan de estudio que tenga que ver con el cielo, ¿no? Es como decir, bueno, la astronomía es algo para nerds, no forma parte de la educación útil para el futuro. Y lo que dijo Nicolás encaja perfectamente con esto. Lo que me queda decir para terminar es que, nuevamente, gracias a Mariano por compartir este momento tan cálido, y que seguramente el libro va a tener la suerte que realmente merece. Creo que dentro de algún tiempo podremos reunirnos para festejar el resultado del libro de Mariano. Y muchas gracias. Bueno, ahora, ¿qué digo yo después de todo esto? Porque, bueno, primero quiero ser agradecido a estas dos personas que tengo acá al lado, que no se lo puedo sacar de acá porque yo hablo mejor así. Lo de Nicolás me sorprendió porque arrancar con esa vieja nota de homenaje a Leonardo no me lo esperaba. No voy a decir que fue un golpe bajo, pero un poquito así. Pero me parece excelente la elección porque justamente hay una escuela que muchos hemos aprendido. Él es uno de ellos, yo soy otro y hay muchos más que podría nombrar: Federico Cuxo, Esteban Mariani, bueno, muchos grandes colegas, Valeria Román. Leonardo fue esa brújula, ¿no?, que nos enseñó muchísimas. Básicamente la idea de que el conocimiento es un derecho, que es algo que él aplicó en el planetario cuando entramos, allá por 2000. Leonardo dijo: este lugar hay que patearlo, hay que darlo vuelta, está dormido, y hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Y explotaron muchas cosas, muchas actividades, y se vio, como decía Juan Carlos recién, ¿no? A la gente le interesa.
es muy rara esa cosa de que en el sistema educativo la astronomía esté tan casi de lástima, ¿no? Yo recuerdo en los 80, cuando fui al secundario, me tocó, lo único que vi de astronomía fue el capítulo 1 del libro de geografía de López Rafo, en el Colegio Nacional número 4 Nicolás Avellaneda, muy buen colegio, por lo menos lo era en esa época, y la profesora de geografía nos daba astronomía en el capítulo 1 y después, los 5 años siguientes, nunca más escuchamos hablar del universo. Sí, como decía Juan Carlos, un montón de cosas que quizás en cuanto a peso específico eran de menos importancia, ¿no? Y yo le pregunté a una profesora en quinto año, porque en quinto año en matemática supuestamente íbamos a tener astronomía de posición, pero era la unidad 9, a la cual nunca se llegaba. Entonces era algo decorativo, veías un poquito, en primer año, un poquito, eran 7, 8 páginas, la Vía Láctea y el universo eran una página. Había unas pocas páginas de fases lunares, eclipses, que aparte es algo que ya aprendimos en la escuela, la primaria, y después venía el sistema solar, eran 5 renglones de cada planeta, las pruebas eran así, te escribo Marte, planeta rojo situado a tal, Marte, que uno podría contar millones, nos podrían haber enseñado millones de cosas, ya estaban las Viking, ya estaban las Mariner en esa época, nada. Y después la astronomía desaparecía y creo que, bueno, lo dice Juan Carlos con toda autoridad, no sigue siendo un tema menor en la educación formal y debería ser estar a la par de cualquiera de las otras disciplinas y tratándose de la ciencia del todo, como decía Leonardo, no hay ninguna otra cosa de la cual formar parte. Entonces, si no hay ninguna cosa de la cual, otra cosa de la cual formar parte y es la ciencia del todo, del espacio y del tiempo, es muy ridículo que tenga poco lugar. Carl Sagan también, que lo nombraban acá mis dos acá, ilustres compañeros de mesa, fue bisagra, hay gente por ahí, lo veo a Marcelo por ejemplo, y otras personas que también empezaron con Cosmos, allá en el año 80, 81, ¿no? Con la serie, con el libro, y esa escuela molediana de alguna manera, porque Sagan era molediano y Moledo era saganiano. De hecho, Leonardo siempre le quedó quizás como asignatura pendiente de tener una entrevista con Carl Sagan en Clarín, que de momento, no sé, algo falló. Pero bueno, si uno mira lo que hacía Sagan y lo que hacía Leonardo, había ese sentimiento común, que de alguna manera uno trató de aprender, modestamente, porque estamos hablando de Moledo y de Sagan, y yo los pongo a la misma altura. Uno trató, un poquito aprendimos de eso, pero básicamente la idea de que el conocimiento es un derecho y que la astronomía merece ser contada, como todas las ciencias merecen ser contadas, y no es meritorio tampoco que un científico o que un divulgador de ciencias se ponga a contar, en realidad es una obligación, o es un producto social. Así como vamos a la escuela y las maestras nos enseñan la tabla del 7 o San Martín o Belgrano o la Revolución Francesa, también deberían enseñarnos cosas vinculadas a la astronomía. Así que a veces hay como que llenar esos huecos por ahora, y espero que eso termine, de costado, ¿no? Haciendo lo que es la educación no formal, en planetarios, en libros, en programas de televisión, en los medios nuevos que tenemos, que son tan poderosos como resbaladizos, ¿no? Hoy en día uno también se encuentra que hay muchas posibilidades de contar, supongamos, no sé, en YouTube, y lamentablemente cuando uno entra a YouTube, el 90% de lo que hay es pseudociencia y el 10% es ciencia. Y uno mira la cantidad de suscriptores y visualizaciones que tiene la teoría de la Tierra plana y supera por 10 o por 20 a un video que habla de Stephen Hawking o de Newton, ¿no? Entonces eso también nos tiene que hacer pensar cómo tenemos herramientas muy poderosas de comunicación que a veces son como monos con navajas, porque hoy en día cualquiera puede publicar, ¿no? Hay un famoso escrito de Humberto Eco que habla de eso, ¿no? Ahora el tipo borracho del café se puede sentar a escribir a la par de un Shakespeare o de un Stephen Hawking, y todos publican, y a veces nos falta ese criterio, ¿no? Para separar un poco las cosas, que es un poquito lo que la educación necesitamos que nos dé siempre. Yo no quiero hablar mucho del libro porque acá ya hablamos bastante, muchos de ustedes ya lo tienen, los que no lo tienen, ojalá que lo puedan tener y disfrutarlo. Básicamente la idea de ese libro, que son crónicas, por eso se llama así, parte de ese libro importante es el legado de futuro. Alguna vez yo quise convertir muchos de esos viejos artículos, remozarlos, actualizarlos y ampliarlos y hacer un libro con eso.
y tuve la posibilidad que Julieta me lo ofreciera, y como yo le dije ya varias veces, no me voy a cansar de repetirlo, ese libro que está ahí es lo mejor que yo pude hacer hasta ahora en cuanto a editorial. Hice 7, pero este está arriba de todos, y es una cosa que me ha hecho muy feliz. Mi viejo, que murió hace muy poquito, no lo llegó a ver, pero mi viejo supo que yo ese libro lo iba a hacer, y llegó a leer algunas partes. Lo nombro también a mi viejo porque es un maestro que yo tuve, obviamente como todos, y tuve otros maestros que fue uno Leonardo, por supuesto, otro gran maestro que tuve en la profesión es el doctor Adrián Paenza, y otro gran maestro que tuve, lo tengo acá a mi derecha. Son gente que para mí me ha marcado muchísimo, y ojalá que esa marca, casi genética, que decía el doctor, se brote en esas líneas, ¿no? Porque si eso se cumple y si eso se contagia, estaremos contentos con el libro. Más allá de eso, bueno, hay una línea cronológica. El libro empieza con la estrella de Belén y termina con el Titanic, así que son más o menos 2000 años. Y en todos esos episodios hay variables astronómicas muy puras. De hecho, cada capítulo tiene su apartado, su paginita celeste, y acá Juli tuvo la buena idea de ponerla aparte como para descargar esa información puramente científica de lo que es el fluir de cada narración. Y bueno, y hay cruces permanentes, ¿no? Y básicamente también, como él bien percibió, Nicolás, también hay distinguir la paja del trigo, ¿no? O sea, también defender a la ciencia. En tiempos que, como Nico también decía, la ciencia está siendo atacada. Porque ya ponerla en pie de igualdad con cualquier disparate es una ofensa. No hay una teoría de la Tierra plana versus la teoría de la Tierra esférica. Eso es un disparate, no se puede plantear. No se puede plantear porque eso ya es realmente un retroceso muy profundo. No se puede plantear un producto como la teoría de gravitación universal o de la evolución de Darwin, de la selección natural, ponerle a eso teoría y poner teoría de la Tierra plana o teoría de la Tierra hueca. No se puede hacer eso. Es una ofensa a siglos de esfuerzo continuo de la ciencia y es un insulto a la inteligencia aparte. Entonces creo que también una responsabilidad de los científicos y quizás un poquito más de los comunicadores, que a veces tratamos de hacer ese puente, que no es una bajada. A veces se dice bajar los contenidos a la gente, a la sociedad. Cuando uno habla de bajar supone una posición elevada y un llano, ¿no? Donde está el vulgo, hay la masa que recibe y consume. Simplemente es contarlo de otra manera, porque el idioma español particularmente es tan rico que yo creo que no hay cosa que no se pueda contar con palabras. Entonces es cuestión a veces de abrir la valija de herramientas y usarlas todas para que todas las cosas sean contadas de la mejor manera posible. ¿Qué es la mejor manera posible? Que sea entretenido, el doctor lo decía, ¿no? Algo entretenido que fluya y que de esa manera cumpla su objetivo. Lo habíamos hablado con Nico y lo hemos hablado también con Pablo Esteban en la anterior presentación. A veces pasa que uno accede a obras de divulgación que uno no puede pasar a la segunda página, ¿sí? Y a mí me pasó a los 11, 12, 13 años con Cosmos que yo no había leído nada. Había leído Sandokan, esas cosas. Pero un libro de ciencia nunca lo había leído y me lo leía creo que en 2 meses. Y era un libro así, yo tenía, no sé, 12 años, 10, no me acuerdo. Y ese libro estaba tan bien escrito que la primera página hasta la última era un fluir, ¿no? Así que uno en realidad lo que uno hizo fue aprender, que es lo que tenemos que hacer todos los maestros, ¿no? Los maestros, como uno que tengo acá al lado, es aprender y después ser generoso y entregar lo que uno ha recibido. Son postas como las Olimpiadas que se van pasando el palito, y uno hace 100 metros y le pasa al otro, y siempre valorar la posta que uno recibe, agregarle un poquito y pasarla enriquecida a los que vienen detrás. Esa es la idea y bueno, hasta acá mis palabras por hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. No quiero olvidarme, hablaron de defensa de la ciencia y quiero agradecer muy especialmente al Centro Cultural de la Ciencia, a Juan Pablo, que es el responsable de esta área de la biblioteca, y invitarlos y convocarlos a defender estos espacios que son públicos, que son abiertos, que tienen actividades espectaculares para los chicos, para todos. Así que bueno, gracias por abrirnos este lugar para presentar el libro. La verdad es que fue
un honor y una alegría enorme poder estar acá. Bueno, abrimos ronda de preguntas, si alguien tiene sobre el libro, sobre algo de lo que dijeron. Marte, ¿se mueve a la misma velocidad que el planeta Tierra? Bueno, es linda pregunta, ¿no? Marte está ahí al lado, ¿no? En este momento. Yo leí a un señor que se llamaba Johannes Kepler. Y Kepler descubrió que hay una relación entre la distancia del planeta del Sol y la velocidad. Y Marte está en una órbita más grande, mucho más grande que la de la Tierra, y se mueve más despacito. Cuanto más lejos uno se va del centro del Sol, no sabemos bien eso, seguro, todos los planetas dan vuelta alrededor del Sol. Mercurio es el que lo hace más rápido, después viene Venus, la Tierra, y ya al fondo de todo hay un planeta que antes era un planeta y ahora es un planeta enano, que se llama Plutón. La Tierra tarda 1 año en dar una vuelta alrededor del Sol. Mucha gente dice, qué casualidad. En realidad, el último planeta, el planeta enano, tarda 240 años allí, ¿no? En dar una vuelta total al Sol. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Ya que mencionó a Plutón, si podrías explicar esto de que era un planeta, después dejó de ser un planeta y ahora es un planeta enano, ¿cómo es? Sí, en 2006 la Unión Astronómica Internacional determina lo que es un planeta, porque en realidad, para que Plutón cayera de categoría, entre comillas, sigue siendo igual de interesante. De hecho, hace poquitos años una sonda llegó allí por primera vez, traza una definición de planeta que no existía, al menos en los términos tan precisos que se establece, ¿no? Que tiene 3 ítems. El primero es el que sabemos todos, es un cuerpo que orbita directamente al Sol. El segundo tiene que ver con una cuestión de forma, podríamos decir, que es un cuerpo que la gravedad modela naturalmente hacia la esfericidad, por un tema de masa y demás. Y el tercero, que es el que Plutón no cumple, y no solo Plutón, sino otros llamados enanos, planetas enanos, es haber limpiado la zona de cuerpos en competencia. Es decir, aquel cuerpo que está rodeado de cuerpos parecidos. Plutón está en el cinturón de Kuiper, ¿no? Que es como un anillo muy grueso de cuerpos de hielo, que empieza más o menos donde está Neptuno y se va muy para afuera, es como una rosca que vuelve al sistema solar y, bueno, forma parte de esa familia. Allí se supone que hay decenas de miles, cientos de miles de cuerpos. Plutón es, junto con Eris, los 2 más grandes, ¿no? Con 2000 y pico de kilómetros. Entonces, deja de ser considerado planeta porque está mezclado, no llegó a acaparar todo ese material, convirtiéndose en un cuerpo único, dominante, sino que igual que pasa con el cinturón de asteroides, y esto es un paralelismo histórico interesante, porque tanto Ceres, que es el más grande objeto del cinturón de asteroides, como Plutón, son los primeros que se encuentran en esas regiones y se los cree únicos hasta que aparecen otros. Después aparece Vesta, Pala, Juno, etc. en el cinturón de asteroides, y después en el cinturón de Kuiper aparecen muchísimos. Entonces, Plutón cae de categoría básicamente porque no había una definición precisa de planeta y no cumplía ese requisito, ¿no? Bueno, la pregunta para Mariano es, que es una deuda que ya en breve vamos a comprar tu libro, pero no, para una clase de filosofía de 6º año, o sea, de todos los capítulos que vos tenés, ¿cuál me recomendarías para poder abordar, digamos, alguna clase que mezcle filosofía con astronomía? Uno de los capítulos es como elegir, ¿viste? Cuando tenés, los papás le dicen ¿cuál hijo preferís? ¿O quién querés más, a mamá o a papá? Mirá, yo creo que uno de los más lindos, y que fue mencionado previamente, es la historia de los esclavos de América del Norte, que aprendiendo una canción, 50.000 personas se salvaron por eso, ¿no? Encontraron su camino a la libertad. No sé cuán filosófico es, pero es una historia tan poderosa, y aparte por la nobleza del grupo de libertadores, podríamos decir, empezando por Pata de Palo Show, Pegleg Show, que era un tipo que se infiltraba a riesgo de que lo descubrieran y lo maten en las plantaciones de los esclavos americanos del sur, y les enseñaba la canción y ellos la empiezan a repetir, padres, hijos y abuelos, y con esa canción 50, 60.000 personas lograron escapar siguiendo un mapa cantado, ¿no? Por eso el capítulo se llama
la canción de las 7 estrellas, un hit de la libertad. Señor. Muy simple. ¿Cómo se reconstruye el futuro? Sí, muy simple. Muy simple, abuelo. Es mi abuelo, por eso digo abuelo. No se puede. Lamentablemente en este contexto o se puede, requiere mucho esfuerzo gratis, que en general los que nos dedicamos a la comunicación y a la docencia no tenemos el tiempo de dedicar. Ojalá podamos hacerlo. Bueno, yo hago, no es futuro, yo trato de hacer en la universidad donde estoy un blog de divulgación que no es futuro en el sentido de que en realidad no escriben tanto comunicadores como investigadores, a los que justamente lo que trato de hacer en ese blog es de poner a investigadores, a científicos a escribir, que se enfrenten a la desgracia que es tener que escribir un artículo que no solo que se entienda, sino que sea atractivo, y es muy difícil. Pero lo que me pasa en ese blog ahora es que me es muy difícil mantenerlo funcionando, porque si yo no tengo ningún fondo universitario para una persona que se ocupe de mantenerlo, aunque sea la fachada, no tengo tampoco fondos universitarios para mi propio trabajo, y es difícil mantener eso andando. La verdad que ojalá que algo parecido a futuro podamos hacer en algún momento, aunque sea sin Leonardo, pero con esa brújula, porque como hablábamos con Mariano en Entretelones, Leonardo fue muy único. Nos dejó una brújula, pero no nos dejó su cerebro, que era único. Tenía una capacidad de mezclar el arte con lo científico que solo un tipo con la cabeza de él pudo hacer tan exitosamente. Para mí fue el mejor divulgador del mundo. Pregunta quería hacerle. El tema de eso de espacio, tiempo y materia, justamente volviendo al tema, me llamaba la atención el tema del Big Bang, ¿no? Y la expansión del universo. ¿Los cálculos dan que se va a expandir indefinidamente o puede ser que se contraiga? Claro, en una época decíamos, hay tres posibilidades: que haya una expansión y después un colapso, Sí. que haya una expansión y esa expansión en algún momento, durante mucho tiempo, se detenga, o una tercera, que esa expansión jamás se detenga. Y estábamos entre estas dos últimas posibilidades, pero ahora aparece un factor completamente nuevo, que se llama energía oscura. Es una cosa muy interesante porque el universo, tal como lo conocemos, la materia que forma parte de nuestros cuerpos, solamente es el 5% del universo. 5%. Y todo lo demás se reparte entre la materia oscura, que no sabemos qué es, pero que se manifiesta, y el otro gran porcentaje tiene que ver con la energía oscura, que tampoco sabemos lo que es. De manera que es un poco angustiante hablar de que entendemos el universo cuando no sabemos de qué está hecho el 75%, ¿verdad? Hay respuestas tentativas, la física nos dice, la materia oscura puede ser una cantidad de neutrinos, la energía del vacío la conocemos. Que el vacío tiene energía, lo conocemos desde la década del 50, ¿no? Un físico que trabajaba con líquidos viscosos descubrió que hay algo ahí en el vacío. No es la nada, ¿verdad? La nada y el vacío son cosas distintas. Y el vacío, uno habla con los físicos cuánticos, tiene esta particularidad: de repente aparecen partículas y antipartículas, que aparecen y desaparecen constantemente. Y si uno hace un dispositivo pensado, puede enfatizar la presencia de esa energía, ¿verdad? Este físico se llama Casimir, y el efecto se llama efecto Casimir, precisamente. Ahora, hay enormes proyectos en este momento, con millones de dólares detrás, tratando de identificar con mucha precisión cuál va a ser la evolución del universo. Y el Departamento de Energía de Estados Unidos tiene una oficina dedicada al tema de la energía oscura. Porque ellos dicen, no sea que la solución a estos problemas siempre está delante de nuestras narices y no nos dimos cuenta. Una de las cosas que me quedó bastante grabada como alumno del curso
curso que das en el planetario, y me interesa tu experiencia como docente, es el poder de la diferencia entre creer y saber. Y cómo podemos apuntar desde el tema de la docencia y de la divulgación a que a la gente le pique esa idea de que creer no es suficiente y lo importante es saber. Bueno, gracias por el buen recuerdo que tenés del curso, y esa es una de las ideas centrales, sí, que no es menor, ¿no? Porque hoy en día, un ejemplo típico de eso del creer y saber es cuando te preguntan, ¿vos crees en los ovnis? ¿No? Que se plantea como una cuestión de fe. Y la verdad que la creencia es algo muy, muy personal, muy respetable, tiene que ver hasta con los sentimientos, hasta con situaciones límites. A veces uno dice no creo, pero cuando estás con la soga al cuello por ahí sí, te aferras a algo. A todos nos ha pasado. Y después volvés, ¿no? Nosotros siempre decimos, bueno, creer, y esto no es peyorativo, ¿no? Creer cree cualquiera. Todos podemos creer. Yo puedo creer que hay marcianos caminando en Ganímedes. De hecho hay un libro que habla de eso, los 12 maestros de la galaxia que viven en Ganímedes. Que eso se hizo obviamente hasta que las naves llegaron y vieron que era mentira, pero bueno, mientras no se podía. Y otra cosa es saber, porque para saber, y cada uno de ustedes sabe más de algo que de otra cosa, han tenido que, vamos a hacer un buen criollo, romperse, sentarse años a estudiar, hacer primaria, secundaria, terciaria, universidad o lo que sea, o ser autodidactas, pero para saber tuvieron que romperse, tuvieron que estudiar. Y uno libremente puede decir, yo creo que en Marte hay dinosaurios y que la NASA los tapa, y después viene un científico, no sé, voy a nombrar uno, el ingeniero Miguel San Martín, de argentino, que está en la NASA, y dice, no, eso no es así, está ahí el Curiosity, estuvo otros robots antes, y tenemos un montón de veces. Y uno sabe y el otro cree, ¿no? Y por ahí a veces se pone en pie de igualdad. Entonces es siempre, me parece que con ejemplos, ¿no? Pasa por decir, bueno, creer es una actitud de vida, entre ciertos casos, que incluso se puede mezclar con la fe. Ahora, nunca puede estar en pie de igualdad el que cree con el que sabe, porque el que sabe tiene más mérito. ¿Sí? Uno no nace sabiendo. Uno puede pasar toda la vida sin saber nada y creyendo 1000 cosas diferentes. Pero uno no nace sabiendo. Uno para saber tiene que ponerse a estudiar. Y tiene que comprometer y dedicar parte de su tiempo, su esfuerzo y capacidad a aprender una disciplina o varias. Entonces ahí sabes. Y lo otro es más fácil, no es como Star Wars, el camino más rápido es el de lo oscuro, ¿no? Vas. Y el otro te da más trabajo. Así que entre saber y creer, obviamente siempre vamos a privilegiar el saber, y es fundamental eso, porque se aplica no a la astronomía, se aplica a cualquier cosa, y en cualquier discusión. Yo creo que la Tierra es hueca. Bueno, y después viene un señor que te dice, bueno, explícame la gravedad, explícame las cosas que saben los geólogos. No, pero yo creo que es hueca. Está bien, cree lo que quieras, pero al lado hay un tipo que hizo una carrera, en la UBA, por ejemplo, de geología, y en 2 minutos te lo va a rebatir, ¿no? Y esa persona tuvo parte de su vida dedicada a eso, y con fundamentos, con observaciones, con experimentación, con puesta a prueba de pares. Hay toda una metodología que sostiene el saber, el conocimiento y que construye. Lo mismo la palabra teoría, ¿no? Mi teoría es que... Teoría no es opinión. Teoría no es opinión. Mi teoría es que River le va a dar Boca 2-1. Eso no es una teoría. Una teoría es una cosa en serio. Es un producto de conocimiento acabado que llevó todo un proceso y que está siempre sometida a pruebas, a refutaciones eventualmente. Y hay todo un proceso, observar, experimentar, etcétera. Bueno, muchas gracias. Gracias Nico, gracias Mariano, gracias doctor Forte. Gracias a todos por venir, de verdad. Todos los que quieran firmar el ejemplar ahora van a tener un ratito. Y bueno, nos vemos en alguna otra presentación de este o del próximo libro. Bueno, gracias.